Bueno, yo creo que los datos macroeconómicos del Estado español son claramente positivos. Es cierto que una cosa es la macroeconomía y otra es la micro. Una cosa son los grandes datos y otro es cómo le va a un individuo o a una familia. El crecimiento económico de España es quintuplica la media de los países de la Unión. Quintuplica. 5 veces más. El empleo va como nunca, estamos en torno a 22 millones de trabajadores, hemos bajado del 10% de desempleo, que es un registro que no se conocía hace 16 años. La inflación está razonablemente controlada, porque algunas de las medidas que tomó el gobierno de España, por ejemplo en materia energética, hizo posible la contención de este elemento que a su vez influye mucho en el IPC. Por lo tanto, buenos datos de inflación. Hay un dato muy positivo, que es difícil de entender por la ciudadanía de a pie, que son las finanzas públicas. Cuando la economía crece, los ingresos aumentan y aquí, por ejemplo, el déficit público, que es un parámetro que Europa exige control, está bajo control. La deuda pública, que es otro gran parámetro del saneamiento económico financiero de las administraciones públicas, en 3 años el gobierno español ha pasado del 119% en relación al PIB en deuda pública al 105%. Han quitado 15 puntos a la deuda pública española, que es un dato muy relevante, porque si debes menos, pagas menos capital y pagas menos intereses. De manera que los elementos macros son positivos. En la parte, digamos, más sociológica, la imagen de España en el mundo es positiva. El otro día veíamos al gobierno de España moverse en el foro de Davos y le reconocían, además de la situación económica y del empleo, una apuesta decidida por la Agenda 2030 y le reconocían que España es el país que mejor y más está haciendo en relación, por ejemplo, a la incorporación de las energías renovables. España es de los pocos países que se ha confrontado con el gobierno de Netanyahu denunciando la masacre en Gaza. La posición internacional del Estado español está siendo positiva por este conjunto de elementos. En el ámbito social interno, el salario mínimo mejora. Las pensiones mejoran de forma muy notable, las no contributivas y las contributivas. La financiación autonómica, aunque seguimos con el modelo anterior, tiene recursos para tirar hacia adelante con los servicios públicos. Además, ahora se produce un hecho que, si consiguen mayoría en el Congreso, será muy relevante, que es la reducción de jornada. El ingreso mínimo vital mejora. Los datos macros son muy positivos. Es verdad que tenemos dos grandes problemas. El reparto de la riqueza. Si crece la economía, lo razonable sería que eso llegara a todo el mundo. Y esto no siempre pasa, especialmente las empresas que están teniendo grandes resultados económicos, le hace la banca, a la industria o el sector servicios, no están repartiendo beneficios a sus trabajadores. Y ahí tenemos un problema que hay que seguir luchando por ello. Y tenemos otro problema, el de la vivienda, que ya lo hemos comentado. Tenemos un problema de acceso a la vivienda para personas vulnerables, para trabajadores, para jóvenes, para clases medias, casi imposible. Pero la cara de la política española es claramente positiva. Bueno, este es uno de los problemas que estamos viviendo no solo en Canarias, en España y en el mundo, y es que la verdad, la información, pasa a un segundo plano y se pone en primera línea la mentira, los bulos y la falsedad. Y esto es terrible, y por eso el esfuerzo que tenemos que hacer los demócratas en favor de que prevalezca la verdad, la información, es muy importante. Pero los medios de comunicación tienen un gran papel ahí, los de siempre. Radio, prensa y televisión tienen que hacer el esfuerzo para trasladar a la opinión pública los verdaderos datos de la realidad social, económica y política. Sin embargo, si uno cada mañana ve la prensa de orden estatal, de cada 10 titulares, 8 son negativos y ocultan, apantallan estos datos objetivos que hemos comentado. Por eso avanza la extrema derecha, porque no prevalece la información y los datos, sino la mentira, las campañas de odio, que son más atractivas para el común que los datos del crecimiento de la economía, del empleo o la mejora de las pensiones. Por lo tanto, esa dificultad está más que contrastada, y esta es una de las razones por la que la extrema derecha, sin tener políticas alternativas y de mejora de la vida, ganan adeptos, porque la mentira es más fácil de generar
adhesiones que los datos y la verdad, ¿no? Bueno, la vivienda es un bien básico que la Constitución considera un derecho, que el Estatuto de Autonomía de Canarias considera un derecho. Es muy difícil proyectar la vida de una persona y de su familia, sea de la orientación que sea, sin una vivienda digna, sea en propiedad o en alquiler. Y este es un bien que siempre fue, digamos, escaso y reclamado a las autoridades. Pero se ha intensificado la crisis, fundamentalmente porque la población crece y no aumenta en paralelo la oferta de vivienda. Fundamentalmente porque una parte de la vivienda que hasta ahora era residencial se va a una nueva modalidad turística que es el alquiler vacacional. Porque hay 2 millones de viviendas en España privadas vacías. En Canarias hay 220.000 viviendas privadas vacías. En Lanzarote, decíamos el otro día en una visita, hay 20.000 viviendas privadas vacías. Digamos que entre el alquiler vacacional, las millones de viviendas vacías, la falta de construcción de vivienda pública y el aumento de los precios ha quebrado aún más el derecho a la vivienda. Nosotros hemos hecho propuestas en el Parlamento en estas 4 direcciones. Hay que construir más vivienda pública, hay que facilitar a los dueños de las viviendas vacías que si la alquilan tienen la garantía de que van a cobrar la renta, porque se lo garantiza el gobierno, y que tengan la garantía de que si hay un daño en su patrimonio se les restituye. En Euskadi hay un programa que Carmen Hernández, nuestra diputada y presidenta del grupo, planteó, alquiler seguro, es decir, si yo particular pongo una vivienda en el mercado, el gobierno es quien se encarga de que mi vivienda vaya al mercado, se encarga que la mensualidad me llegue y si se produce un deterioro en el patrimonio hay un aseguramiento que me permite su restitución. Esta sería la medida más impactante y rápida. Por supuesto, como decíamos, más vivienda pública. En el tema del alquiler vacacional, que es en estos momentos un tema de muy importante actualidad, está tensionando los mercados de la vivienda en las zonas residenciales, pero en Barcelona, en Berlín, en Bruselas, en Santa Cruz de Tenerife o en Arrecife, esto es así, de manera que parece razonable que se regule este tema. El problema es que el gobierno de Canarias lo ha hecho mal. Desde que anunció que iba a regular por ley el alquiler vacacional, las inscripciones de vivienda en alquiler vacacional han aumentado un 40%. En el caso de Lanzarote, porque lo decían las autoridades, en el caso de Lanzarote, desde que se anunció el proyecto de ley hace un poco más de un año, han aumentado la inscripción de vivienda en alquiler vacacional un 82% según anuncian todos los medios de comunicación de la isla. Primer y grave error. Si tú pretendes regular esto, lo primero que tienes que hacer es establecer una moratoria, parar, porque si no la realidad se te impone. Ahora la ley, que tiene sus aspectos positivos y que inicia su debate ahora en el Parlamento, ha conseguido el peor de los efectos, que es disparar el número de viviendas que se inscriben en alquiler vacacional. Este es un elemento que yo creo que ya no hay experto que no concluya que está distorsionando el mercado de la vivienda, especialmente en zonas residenciales. Es de suponer que los edificios residenciales tienen que ser para vivir y que las zonas turísticas son para hacer turismo, que las zonas industriales para poner industria y que el terreno rústico es para hacer actividades en el sector primario. Cuando el suelo se califica, quiere decir que las actividades que ahí se desempeñan están relacionadas con la naturaleza del suelo. No se puede hacer un edificio en medio del suelo rústico, no se pueden hacer viviendas en suelo industrial, no debieran permitirse residencias en suelo turístico y no debiera, lo que nos está pasando, que en zonas residenciales tengamos negocios turísticos. Yo siempre he dicho que es poco razonable tener una carnicería en el Quinto B. ¿Por qué? Porque para tener ese negocio tienes que tener unas características del suelo y unas condiciones. La ley que está en tramitación plantea algunas cosas positivas y otras discutibles. Nosotros defendemos que el alquiler vacacional en los ámbitos rurales reactiva el ámbito rural, le da vida. Además ayuda a mejorar la renta de esa familia y ayuda a evitar el despoblamiento de las zonas rurales. Y por lo tanto no se le puede dar el mismo trato
en el ámbito rural que en el ámbito residencial de las grandes ciudades. No es lo mismo tener una vivienda, 2 viviendas, que tener 150 viviendas. Hay que dar un trato a los pequeños tenedores que generan economía social con esta propuesta y limitar e impedir, si fuera necesario, el alquiler vacacional en los ámbitos residenciales. En Las Palmas de Gran Canaria hay 5 o 6 edificios en construcción, no para vivienda, sino para alquiler vacacional. No son hoteles, no generan empleo, ocupan espacio y por lo tanto generarán impactos sobre la población. Por lo tanto, la vivienda es una de las claves del bienestar y por eso más vivienda, regulación del alquiler vacacional, alquiler seguro y, muy importante, impedir, limitar la venta de viviendas para la especulación para los no residentes. Se puede conseguir que aquí no venga gente a comprar vivienda para especular, cuando tenemos un territorio con alta presión demográfica y con un hecho básico que es el de la vivienda quebrado para la mayoría de la gente. Hay capacidad y medida. El gobierno de Canarias, después de casi 2 años en el gobierno, no ha hecho nada. Nada, y tiene competencias y capacidades para intervenir. Bueno, estamos analizando la ley, pero la ley tiene tela, tiene complejidad. Hemos tenido solo una reunión del grupo parlamentario y las 2 diputadas que están un poco en ese tema nos han explicado los elementos básicos. Vamos a seguir. Tenemos que escuchar a los grandes tenedores y a los pequeños tenedores. Tenemos que escuchar a los ayuntamientos, tenemos que escuchar a los cabildos, a las organizaciones de consumidores. Tenemos que esperar el informe del Consejo Consultivo. Estaríamos al principio. Lo que hemos dicho hasta ahora es que el primer impacto de la ley es profundamente negativo, porque ha conseguido lo contrario de lo que pretende, y es disparar el número de viviendas de alquiler vacacional y colocar a Canarias en este momento en la comunidad autónoma de España que tiene más viviendas vacacionales en relación a su población. Vamos a ir al detalle de esa norma para tratar de poner en valor las cosas positivas que tiene y también cuestionar las negativas y las que son de imposible aplicación, porque las leyes solo son útiles y solo son eficaces si son practicables, si se pueden llevar a cabo. Si tú asocias esta regulación a los planeamientos municipales, todos sabemos los retrasos de años, de décadas de los planeamientos municipales, de manera que tienes que buscar caminos eficaces a corto plazo y parece apuntar la ley que si lo sustancial de este tema depende del planeamiento, el planeamiento va a ir despacio. Hay el plan insular de Lanzarote vigente es de 1990. De manera que eso pone en evidencia la incompetencia de quienes han gobernado esa isla en los últimos 30 años, pero la limitación que supone si tú no tienes el territorio planeado para desempeñar las funciones turísticas, industriales, de agricultura, etcétera, pues es muy difícil gobernar un territorio como es una isla, ¿no? Vamos a ver, las universidades públicas son una de las claves del salto a la justicia social y a la formación de nuestra gente. Mi compañera, con la que llevo muchos años juntos, estudió gracias a la universidad pública. Yo estudié gracias a la universidad pública. Ni en su familia ni en la mía había nadie con antecedentes de formación universitaria. Pudimos tener formación universitaria gracias a las universidades públicas. Mis 3 hijos son titulados universitarios. Los 3 han estudiado en universidades públicas. Si no hubiésemos tenido universidades públicas y por lo tanto baratas, accesibles y de calidad, ni siquiera nosotros nos hubiésemos podido permitir la universidad privada. Si hay una piedra angular del progreso y de la mejora de la vida de nuestra gente, son las universidades públicas. Y este gobierno, en los 2 años que lleva, lo que ha hecho es recortarle recursos a las universidades públicas. Y sin embargo, qué casualidad, somos la comunidad autónoma que tiene más universidades privadas en relación a los habitantes. La diferencia es que en una universidad pública sin beca, una matrícula te cuesta 400, 500 euros, la de medicina 800, 900 euros y los costes de esos estudios son 10, 15 o 20 veces más porque están financiadas públicamente. En las universidades privadas las matrículas son de 5, 7, 8.000 euros. Están descapitalizando las universidades públicas, las están deteriorando, recortando financiación, y estos 2 años los datos son incontestables, para facilitar las universidades privadas. Siempre es igual. Si tú quieres
sanidad privada, lo primero que hace es deteriorar la sanidad pública para que la gente reclame lo que sea con tal de que la atiendan bien. Si tú quieres un sistema educativo privado, deteriora el público para que la gente se busque la vida por su cuenta. Y lo mismo está pasando con las universidades. Deterioran las universidades públicas, les recortan los escasos recursos que destinamos a ello para facilitar las universidades privadas. Y es de un cinismo intolerable el del presidente del gobierno cuando le dice a las universidades que busquen financiación privada. Las universidades públicas pueden captar recursos en materia de investigación del mundo privado o de otras latitudes institucionales, pero la responsabilidad de financiar de forma debida a las universidades del gobierno de Canarias, que tiene plenas competencias en la materia y las está eludiendo, y no es casual, no es neutral ese maltrato a las universidades. Esto se hace para deteriorarlas y facilitar la proliferación de las universidades privadas hasta el punto que, como he dicho, esta comunidad tiene más universidades privadas que ninguna otra comunidad de España. De manera que mucha gente, si no tiene la oferta en la universidad pública, se va a la privada haciendo un gran sacrificio, porque las universidades privadas, insisto, son 8 o 10 veces más caras que la pública, porque las privadas las pagas tú y las públicas las pagamos entre todos. Claro, es decir, la universidad pública es un servicio. Es decir, la gente de origen popular accede a las universidades públicas. Es cierto que algunas titulaciones pueden tener límites en el número de alumnos, pero si no entras este año, entras el siguiente, y si no entras en esta especialidad, entras el siguiente. En las privadas, si tienes dinero, entras siempre. Es decir, en la universidad pública no se discrimina por la situación de renta, al contrario, porque yo cuando me he referido al precio de las matrículas, si tienes una beca, no solo no pagas la matrícula, sino que una parte de tus gastos como estudiante, me refiero a los gastos de manutención, de viaje, te los paga la beca. Necesitamos universidades públicas y becas para el sector de población que tienen más dificultades. Yo estudié con beca, desde primero de bachiller a sexto de medicina. Tuve beca siempre. Si yo no llego a tener las becas, no hubiese podido estudiar porque mi familia no tenía capacidad para financiar ni los estudios primarios y menos los universitarios. De manera que hemos hablado de universidades públicas con matrículas muy razonables, pero que a la gente luego con más dificultades no solamente tienen que tener matrículas muy razonables, sino que le tienes que financiar su formación. Y yo creo que más universidad pública y más becas es la mejor manera de generar condiciones de desarrollo entre el conjunto de la ciudadanía, y los grandes favorecidos de la universidad pública son la gente menos pudiente, igual que en la sanidad. Es decir, el 95% de los canarios y canarias no tienen capacidad económica para afrontar una enfermedad mínimamente compleja. Es decir, un proceso de salud mínimamente complejo te puede costar 50, 40, 30.000 euros. Eso no se lo puede permitir nadie. Bueno, sí, ese 3, 4, 5% de población que lo acumula todo. Estos siempre tienen soluciones para la universidad privada, para la medicina privada y para lo que haga falta. Pero el común de los ciudadanos, los trabajadores, la gente joven, la gente de menos renta, que son la inmensa mayoría de los conciudadanos, solo tienen posibilidad de educación pública y sanidad pública si este dispositivo funciona. Y si no, que le pregunten a los norteamericanos, donde la inmensa mayoría de la ciudadanía tiene que hipotecarse, endeudarse para poder buscar una atención sanitaria mínimamente digna, porque esto no se puede financiar de forma individual. La manera es financiarlo de forma colectiva. Hoy yo me formé en universidades y en escuelas públicas y he estado 43 años pagando impuestos y cotizando para que los que vienen detrás pues también tengan sanidad pública, y para que también tengan escuela pública, y para que también tengan pensiones públicas. Sin la estructura de servicios públicos, la injusticia y la desigualdad se extenderá como una mancha de aceite. Es decisivo que la gente joven, que la gente mayor, que el conjunto de la ciudadanía defiendan y pongan en valor lo que significa la universidad pública, la escuela pública, la sanidad pública, las pensiones públicas. Todo eso está en cuestión con el avance de la extrema derecha. La extrema derecha no es solamente xenófoba, la extrema derecha no es solamente racista, machista, negacionista de la crisis climática.
Lo que pretenden es quedarse con el negocio de la cosa pública. Las pensiones públicas en el año 24 costaron en España 196.000 millones de euros. Lo que quieren es ese pastel en el mercado, para que unos pocos sigan siendo más ricos a costa del bienestar de la gente. La sanidad pública costó el año pasado, el año 24, 95.000 millones. Lo que quieren es que en vez de ser eso una prestación garantizada públicamente, nos vayamos al mercado para que algunos cuantos se pongan ricos. La educación pública costó más de 60.000 millones de euros. Y lo que quieren es que eso esté en el mercado para que algunos hagan el agosto. Y esto es lo que está haciendo el gobierno norteamericano, privatizar lo poco público que tiene ese país, y nosotros estamos en la cola. Es decisivo que defendamos los servicios públicos porque nos jugamos una de las grandes conquistas, uno de los grandes elementos que ha hecho una sociedad más igualitaria y más próspera, porque el derecho a la educación, a la sanidad, a las pensiones es un derecho básico que hay que defender con uñas y dientes, y si hace falta en las calles. Yo me llevo una alegría este fin de semana con una manifestación antifascista en Alemania muy importante, o con una manifestación multitudinaria en Buenos Aires. Tenemos que responder al avance de la ultraderecha defendiendo nuestros derechos, nuestras conquistas. Esto es así, es decir, 200.000 millones cuestan las pensiones, redondeando. La sanidad pública ronda los 100.000 millones y la educación pública los 60.000 millones. Estamos hablando de 360.000 millones de euros que aportamos con cotizaciones e impuestos, el conjunto de la ciudadanía, más los trabajadores que los empresarios, y esos recursos sirven luego para garantizar estos servicios públicos al conjunto de la población, de manera que los que trabajan ayudan a los que no trabajan, los sanos ayudan a los enfermos, los mayores a los menores cuando son necesarios servicios educativos, y los trabajadores a los mayores para garantizar las pensiones. El sistema de solidaridad, el sistema de funcionamiento de las sociedades europeas con el Estado social, con el Estado del bienestar, es de las grandes conquistas de la historia de la humanidad. ¿Sabes lo que es tener un infarto, caerte por un barranco y que te atiendan y no te cobren? ¿Sabes lo que significa tener 69 años y después de 40 años garantizarte una renta para tener una vida digna? ¿Sabes lo que significa que los chiquillos y chiquillas, al margen de cuál es su condición económica, puedan llegar a ser médicos, arquitectos o electricistas? Esto es fundamental. Hace 70 años esto no existía. No había garantía de que cualquiera que quisiera y tuviera condiciones mínimas pudiera estudiar. Ahora sí. Yo pertenezco a una familia donde el primer universitario soy yo. A raíz de ahí, mis hermanos y mis hijos. Entonces, el elemento de ascender socialmente más potente es la educación. La educación es la más transformadora de las políticas públicas, y por lo tanto tenemos que garantizar la escolarización de 0 a 3 años, tenemos que garantizar la escuela obligatoria hasta los 18, tenemos que tener una potente formación profesional, tenemos que tener potentes universidades públicas, y eso es lo que ha hecho que Canarias dé un salto cualitativo. Es decir, hace 70 años la población analfabeta era muy relevante en Canarias. La escuela pública se extendió antes en América Latina que en Canarias. A principios del siglo anterior había escuela pública en Chile, en Argentina, y aquí no. Aquí estaban las escuelas públicas en los ámbitos urbanos. Es decir, el elemento de transformación social, económica y de bienestar más relevante en la historia de Canarias es la expansión del sistema educativo público, y que éste diera cobertura a todos los sectores de población, vivieran donde vivieran y tuvieran la renta que tuvieran. Este es el mejor ascensor social, sin duda ninguna, y el gobierno de coalición y el PP está recortando los gastos sanitarios. Nosotros dejamos el gasto educativo en Canarias en el 4,62% del PIB, y ellos lo han rebajado a menos del 4%. Estamos hablando de 500, 600 millones que debió aumentar la educación y ha aumentado un 150. Es decir, estamos perdiendo peso en la estructura de gasto público para apostar por la educación, y eso lo pagarán las futuras generaciones. Esto es así, y los datos, son incontestables. Mentirán, confundirán, engañarán, pero lo que están haciendo con las universidades públicas es intolerable. Las están deteriorando para facilitar las universidades privadas.
Bueno, entre las muchas cosas que se nos vienen encima, bueno, ahora hay deportaciones masivas en Estados Unidos. El otro día vi un reportaje descorazonador, terrible, redadas de niños para expulsarlos de Estados Unidos, de familias que llevan 15 y 20 años en los Estados Unidos. Lo más desgarrador en estos momentos es la política racista, excluyente, violenta, antihumana que están promoviendo con respecto a los migrantes que, como en ese y en otros grandes estados del mundo, han sido claves para el desarrollo económico. Me parece lo más doloroso y lo más terrible. Pero Trump, además de hacer estas barbaridades, por cierto, ahora ha llegado a un acuerdo con el gobierno de El Salvador para exportar prisioneros, esclavos. Es terrible lo que estamos viendo. Propio de películas de ficción, o de ficción no, de terror. De manera que ahí tenemos un bloque de decisiones terroríficas. Hay un bloque de decisiones que ya comentamos. Están privatizando lo poco que hay de Estado en Estados Unidos, exceptuando el gasto militar, amiga. El gasto militar sigue adelante, que por cierto ahí hay un negocio muy potente. Todo lo que sea seguridad y gasto militar, eso no se va a tocar, no se va a aumentar, porque el Estado policial y el Estado militarizado, eso lo pagan entre todos los norteamericanos y ese no se recorta. Se recortan los pocos programas que hay de solidaridad con el mundo. Se están yendo de las grandes agencias que articulan un mínimo de cohesión global. Se van de la Organización Mundial de la Salud, que ha sido fundamental para enfrentar la pandemia, de manera que desmontan lo poco público que hay ahí. Y luego la tercera gran agresión es romper con una cierta dinámica del comercio global que se había ido articulando en las últimas décadas, donde, digamos, había equilibrio entre los intereses de las grandes potencias, de las potencias emergentes e incluso de los países pobres, de manera que si hablamos de que hay pobreza en algunos lugares del planeta, como África, América y Asia, una de las claves para mejorar las condiciones de vida es que sus producciones puedan circular por el mundo, porque si la gente no vive bien en esos lugares, va a migrar. De manera que si queremos un mundo donde las migraciones no sean tan brutales como estamos viviendo, tenemos que repartir la riqueza. Los aranceles lo que hacen es romper un cierto comercio y economía global que sin ser perfecta había logrado ciertos equilibrios. Va a tener efectos perversos para los propios norteamericanos. Ahí depende cómo evolucionen las cosas y la intensidad de las mismas y de las respuestas que se puedan dar, pero ya sabemos que pretenden meter aranceles, aunque han retrasado su puesta en marcha a México con el 25%, lo propio a Canadá, que es el país fronterizo del norte, a China están planteando aranceles también del 10% y están amenazando a Europa. Esto lo que va a generar es una distorsión, seguramente un impacto en la subida de precios, pero dicen también los expertos, y yo lo creo, que terminará también perjudicando a la sociedad norteamericana. Ya hay millones de personas que votaron a Trump que se han arrepentido. Muchos millones. Muchos de esos latinos que llegaron allí hace 10, 15, 20 años y que votaban a Trump están siendo ahora perseguidos para ser deportados. Muchos de los consumidores que criticaban a Biden porque la inflación se disparó, verán cómo se dispara la inflación los próximos meses si persigue esta política arancelaria que estamos viviendo. De manera que yo siempre tengo la confianza en que la ciudadanía reaccione. Por eso la alegría de la manifestación el otro día en Alemania contra la ultraderecha o la manifestación en Buenos Aires contra la ultraderecha, porque creo que hay que reaccionar. Necesitamos que los pensionistas, que los jóvenes, que los trabajadores tengan claro que si la extrema derecha avanza, ellos serán las víctimas. Hombre, ahí había que introducir un factor de represión y violencia que nunca es descartable, que fue lo que pasó con los nazis en Alemania. Accedieron al poder por la vía democrática y desde el poder limitaron las libertades, coartaron la democracia y se terminó imponiendo una auténtica y sanguinaria dictadura. Ese riesgo existe, pero no lo tienen fácil tampoco, porque el nivel de conciencia y de organización nos permite, yo sigo teniendo esperanza, que los trabajadores y las trabajadoras, los jóvenes, los estudiantes, la gente intelectual, la gente que conoce el mundo, pues tiene que reaccionar. Estas manifestaciones de estos días, sin
significar la respuesta que necesitan estos autoritarios, yo creo que vamos poco a poco a reaccionar. Y luego tenemos una obligación, la gente demócrata, la gente progresista, de juntar fuerzas. Ahora no toca, ¿eh? Yo primero y tú después, o tú primero y yo después. Ahora hay que hacer un esfuerzo de juntar fuerzas para defender la democracia, para defender las libertades, para defender los servicios públicos, para defender la progresividad fiscal, para defender las políticas contra la crisis climática que está haciendo estrago y va a generar pobreza y miseria. Yo confío en que la gente demócrata, la gente progresista, los intelectuales, los jóvenes, entre todos movamos nuestra fuerza, que es inmensa, para parar a la ultraderecha, para defender la democracia y la justicia social, ¿no?